Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Empezamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué los apóstoles en el Nuevo Testamento citan a profetas en el Viejo Testamento y no citan a profetas contemporáneos? ¿Por qué? ¿Ustedes se han puesto a ver esa pregunta, a analizarla? Tenemos el ejemplo de Pedro en Hechos 2, 14 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel o Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo vemos en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de apóstoles citando profetas, todos del Viejo Testamento. ¿Por qué? Tenemos que hacernos esa pregunta. Esa es la pregunta obligatoria. ¿Por qué no hay una sola cita, ¿ok? De un apóstol citando, valga la redundancia, a un profeta contemporáneo con ellos? Les voy a decir por qué. Porque el Señor no se equivocó en Lucas 16:16, donde nos dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. No importa, mi amigo, lo que el profeta de hoy le diga a usted, porque tiene que defender su razón de ser, tiene que defender su dinero, que lo genera a través de estas adivinaciones. Él le va a decir toda la vida que la ley y los profetas eran hasta Juan. Lo estamos malentendiendo. Algo que durante toda la historia, por 2000 años, todo el mundo entendió. Nadie dejó de entender eso, sino hasta hace 3 o 4 décadas atrás, que es que empiezan a salir estos profetas y apóstoles. Nunca antes en la historia existió uno solo. Uno nunca existió. Es ahora. Y bajo esta nueva revelación es que te dicen que no, eso está mal interpretado. 2000 años, 2024 años aproximadamente más tarde, es que te vienen a decir esto. ¿Eso no le genera a usted una sospecha? Pues claro que sí, mis amigos, y más cuando Cristo nos los profetizó en Mateo 24, que estas personas vendrían. Pedro no habló de estas personas en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, toda la revelación profética le es dada a los apóstoles. Pero, ¿qué pasó con los profetas? ¿Por qué ninguno de los libros proféticos del Nuevo Testamento se le dio al profeta tal, como tenemos en el Viejo Testamento? ¿Por qué? Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Sabe por qué? Porque no hay profetas. Los profetas fueron hasta Juan. Lucas 16:16. Cristo no se equivocó. Por eso es que no es el profeta Pablo, el profeta Pedro, el profeta Juan, Juan del apóstol. Por eso mismo. Porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Pablo nos abunda más sobre esto en 1 Corintios 12, donde dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo nos está hablando aquí de los dones? Pues sencillo, porque en el caso de la profecía pasó a ser de un oficio ministerial que tenía un propósito, el cual era ser intermediario entre Dios y el pueblo de Israel solamente. No hay profetas para los gentiles, no lo hay. Usted no va a encontrar un solo profeta en el Antiguo Testamento para los gentiles.
porque el trabajo de los profetas de oficio era justamente ese. Si usted no tiene un ministerio para los judíos solamente y ser el intermediario entre Dios y los judíos, usted no puede decir que usted es un profeta. Y le tengo noticias, eso terminó una vez Cristo murió y resucitó, porque ya no estamos bajo el viejo pacto, para el cual se necesitaban los profetas, los sumos sacerdotes, etcétera. ¿Qué sucede? Pablo nos habla bien claro que no quiere que ignoremos. O sea, eso es bien importante. Él quiere que nosotros lo tengamos en nuestra conciencia acerca de los dones espirituales. Y más abajo nos comenta que hay una diversidad de dones, pero él quiere que sepa que el espíritu es el mismo. Esto viene de parte de Dios. Aquí él no está hablando de oficios ministeriales, que no es lo mismo. El profeta de hoy le va a decir usted que dones y el profeta de oficio es lo mismo. Él le va a querer hacer pensar usted que es lo mismo, pero Pablo nos está hablando aquí de dones, no nos está hablando de oficios. No hay un solo versículo bíblico donde apóstol alguno nos haya traído como doctrina que en el Nuevo Testamento el oficio de los apóstoles, perdóneme, que el oficio de los profetas seguía activo. Sí se nos comenta de Agabo, pero Agabo, esto es lo que no le dice el profeta tampoco a usted en el día de hoy. Agabo fue nombrado primero que Juan el Bautista. Sí, Juan fue el último profeta asignado, nombrado, proclamado, pero Juan murió joven. Juan murió de aproximadamente 30 a 31 años. Agabo vivió toda su vida. Por eso es que en el Nuevo Testamento se le comenta, se le habla a usted sobre el profeta Agabo. Pero eso no quiere decir que porque en el Nuevo Testamento más adelante se comente sobre Agabo, quiere decir que Agabo fue nombrado después de Juan. Eso es una asunción. Eso es lo que asumen los falsos profetas actuales para engañarlo a usted, hacerle pensar algo que la Biblia no dice. Porque si Cristo mismo nos dijo que los profetas y la ley fueron hasta Juan, es porque fueron hasta Juan. Usted no puede ponerse a buscarle 5 patas al gato para tergiversar ese versículo bíblico, y menos cuando Pablo aquí mismo en 1 Corintios 12 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y cuando usted va al número 10, dice: a otro el hacer milagros y a otro profecía. O sea, existe el don de sanidad, al igual que el don de milagros, el don de profecía. A otros el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Los tenemos ahí. O sea, decirles a usted que Lucas 16:16 lo estamos entendiendo mal luego de 2024 años, que nunca se malentendió, si no es hasta ahora, eso ya es la primera bandera roja. Tenemos que tener cuidado con estas personas. Eso es nueva revelación. Segundo, Pablo bien claro nos dice aquí que la profecía ahora es un don, un regalo de Dios. Y Dios lo da a quien Él quiere, Dios lo usa con quien Él quiera, no con una persona en específico. No con una persona que se le venga a atribuir el título de profeta, porque tú no puedes dar testimonio por ti mismo, tú no te puedes autoproclamar profeta, tú no lees tu Biblia, tú no eres profeta, tú no eres apóstol, tú no lees tu Biblia, tú no sabes que tú no puedes dar testimonio por ti mismo. O sea, vamos a pensar. Y por si tenías dudas de que no solamente Agabo fue nombrado primero que Juan, pero murió más tarde, igual que los apóstoles. Juan fue nombrado mucho más antes que Pablo, pero Pablo murió primero. Luego murió Juan. Y luego que Pablo muere, la Biblia nos sigue hablando de Juan. Entonces vamos a traer el argumento de que como
Pablo fue el último en morir y luego de Pablo se nos sigue hablando de Juan, pues eso va a ser justificación para los apóstoles actuales. No, mi amigo. Vamos a usar el pensamiento, vamos a usar el razonamiento lógico, por favor. Y vamos a Hechos 21:9. ¿Qué dice ahí? Tenía Felipe 4 hijas solteras que poseían el don de profecía. Vamos a leerlo de nuevo. Tenía Felipe 4 hijas solteras que poseían. ¿Qué poseían, mi amigo? ¿El qué? El don. En ningún momento se les dice que Felipe tenía 4 hijas que eran profetas. Usted entiende. Usted entiende que el profeta el día de hoy le está engañando. Que el adivino, perdón, porque son adivinos. Todos los que se autoproclaman profetas hoy o apóstoles son falsos, son adivinos. Y usted tiene que escapar. Porque son espíritus de confusión, de adivinación los que operan a través de ellos. Usted tiene que salir de ahí. Es sentido común. Yo no ni les tengo que estar diciendo esto. Usted se supone que lo sepa. Así que, mis amigos, tenemos que traer la pregunta de el por qué los apóstoles no citaron nunca a un profeta contemporáneo a ellos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues para cerrar el argumento, para terminar, les digo el por qué. El oficio de profeta era única y exclusivamente, si usted lee el Viejo Testamento, usted lo va a ver así, intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Cada vez que Dios tenía un mensaje para el pueblo de Israel, lo llevaba a través de sus profetas. Cada vez que Dios quería ungir a algún rey, lo hacía a través de sus profetas. Lea su Biblia y usted lo va a notar que es así. En la Biblia no hay un solo profeta para los gentiles. Usted no lo va a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el oficio ministerial de los profetas era exclusivo, primero que nada, exclusivo para Israel. Su misión era traernos la revelación de la venida del Mesías, dejarnos el Viejo Testamento, ser intermediarios entre Dios y Israel. ¿Ok? Eso es bien importante, intermediarios entre Dios e Israel. Una vez Cristo nace, se cumple la profecía de los profetas. Ya la revelación de los profetas está cumplida. Ya su fundamento está puesto. A ellos pasan la batuta a los apóstoles. Por eso es que Efesios 2:20 nos dice claramente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sí, en el pasado él constituyó apóstoles y constituyó profetas. Pero una vez ese fundamento fue puesto, Jesús mismo nos dijo, los profetas fueron hasta Juan. Ya los profetas no son necesarios. Pablo nos dice, hey, la profecía ahora es un don. Sí, Dios nos puede hablar, pero no a través de una persona en específico. Porque si usted mira a todos estos profetas, son adivinos. Ellos lo que les ponen son horóscopos en sus redes sociales. Esta semana vendrá ese milagro que tanto tú esperas. Esta semana declaro cielos abiertos. Dios te dice a ti que estás sufriendo. Tu sufrimiento terminará pronto. Mi amigo, Dios no habla en términos generales. Dios es un Dios
personal. Tú puedes estar 100% seguro que si Dios te tiene a ti un mensaje personalmente, Él no te va a poner un mensaje genérico en el que dependa de tu interpretación si tú entiendes que ese mensaje fue para ti o no. Tú vas a saber que el mensaje es para ti porque Dios va a ir para ti con nombre y apellido. Dios te va a llevar tu mensaje a ti cuando Él quiera, si Él quiere, si es su voluntad, si Él entiende que es necesario. Pero esto de los profetas son adivinos que nosotros dentro de nuestra cultura, porque lamentablemente la cultura latinoamericana eh, es propensa a la adivinación. Nos encanta saber el futuro. Nos encanta que nos hablen del futuro, de cómo nos va a ir. Eso es algo cultural, lamentablemente. Y lo que hacemos es que la cultura de la vieja criatura de adivinación la pasamos al cristianismo y sustituimos al vidente, al medium, al brujo, al psíquico con el profeta. Este Efesios 4:11 nunca por 2000 años fue malentendido. Hasta ahora, qué casualidad, Lucas 16:16 nunca en 2000 años fue malentendido. Hasta ahora, ¿eso no le despierta la curiosidad a usted? Bien, vamos a leer nuestras Biblias, vamos a pedir discernimiento para que nosotros no caigamos en los engaños de la apostasía de los últimos tiempos que viene escondida a través de los apóstoles y los profetas actuales, que todos son falsos, mis amigos. Todos son falsos. Tenemos que regar la voz. Tenemos que hablarle a las personas. Estas personas que siguen a estos profetas y a estos apóstoles, mis amigos, van camino a la perdición. Tenemos que llevarles el mensaje. No solamente es, mira, escucha este video, es cierto, estoy de acuerdo, hoy en día no hay profetas, no hay apóstoles, fine, eso está bien, pero tenemos, porque es que es demasiado el bombardeo. Es demasiado, mi amigo, esto nunca. Y le hablo a las personas mayores. Usted sabe que en el pasado esto nunca fue así. No habían apóstoles, no habían profetas hace 30, 40, 50 años, 60 años, no los habían. Esto es un invento de ahora porque el evangelio se ha corrompido. Y esto fue profetizado en Mateo 24. Y tenemos que alzar la voz, tenemos que llevar la voz. No importa lo que te digan estas personas, van a buscar tergiversar lo que está escrito, van a buscar hacerlo, porque pues está profetizado. Y pues lamentablemente engañarán, aun si fuere posible, a los elegidos. Mateo 24. Gracias por haber estado conmigo en este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El Señor los bendiga. Hasta el próximo.